El siguiente relato nos lo mandaron desde CDMX. El protagonista cuenta que fue una experiencia terrorífica. Esto me pasó cuando ya llevaba varios años trabajando de noche. Mi rutina era simple: salir de casa, tomar el mismo transporte y caminar siempre por las mismas calles para llegar al trabajo. En ese trayecto había una zona que todo el mundo conocía, una avenida donde desde temprano se movía el ambiente del trabajo nocturno. Yo pasaba por ahí casi a diario, sin detenerme, sin voltear demasiado, pero inevitablemente viendo lo que ocurría. Nunca fui alguien con mucha suerte para las relaciones. Solo tuve una pareja formal y eso había terminado tiempo atrás. Vivía solo, trabajaba mucho y mis días eran bastante repetitivos. Con el tiempo, la soledad empezó a pesar. No era algo que hablara con nadie, pero estaba ahí, presente. Sobre todo cuando volvía a casa y no había nadie esperándome. Por eso, aunque siempre había tenido mis reservas, empecé a ver ese tipo de ambiente como una posibilidad, al menos en teoría. Aún así, me detenía el miedo. Sabía que no era un mundo sencillo. Había escuchado historias, rumores, advertencias. Que no iba solo, que siempre había alguien cuidando, que cualquier malentendido podía terminar mal. También estaban esos comentarios sobre problemas, engaños, cosas que era mejor evitar. Yo era tímido, reservado, y solo de pensar en meterme en algo así me ponía tenso. Por eso nunca di el paso. Solo miraba de lejos y seguía con mi vida. Fue en el trabajo donde apareció otra opción. Una compañera empezó a hablarme más seguido. No era alguien que me llamara la atención de inmediato, pero noté que tenía interés en mí. Yo, siendo honesto conmigo mismo, no actué por las razones correctas. No estaba buscando algo serio, pero aún así le seguí la conversación, acepté su cercanía y dejé que la amistad creciera. Con el paso de los días, empezamos a salir a comer, a platicar fuera del trabajo, a compartir más tiempo. Todo parecía ir según lo que yo había imaginado. La invité a salir de manera más formal, esperando que las cosas avanzaran. Pero esa primera cita no pasó de una comida larga y una despedida incómoda. Me sentí frustrado. Pensé que tal vez había leído mal las señales. Aún así, no quise soltar la idea. Entre semana, le propuse salir a tomar algo. En mi cabeza, ese ambiente haría que todo fuera más sencillo. Esa noche fuimos a un bar tranquilo. Platicamos, bebimos un poco y el ambiente se volvió más relajado. Cuando regresamos a mi departamento, yo estaba convencido de que las cosas avanzarían. Pero no fue así. Ella estaba completamente consciente y me dejó claro que no quería dar ese paso. Dijo que para ella, las cosas tenían que ser diferentes, más formales, que no buscaba algo así. En ese momento sentí que todo se me vino encima. No supe manejarlo. Me enojé. Le dije cosas que no debía. Le confesé mis verdaderas intenciones, sin filtros, sin cuidado. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Se fue sin decir mucho más, y cuando la puerta se cerró, me quedé solo, con una mezcla de coraje y vergüenza. Sabía que había arruinado todo, que me había comportado mal, pero en lugar de detenerme, decidí salir. Antes de hacerlo, tomé una pastilla que solía circular entre conocidos, algo que prometía darte energía y confianza. A eso se sumaron las cervezas que ya llevaba encima. Mi cabeza no estaba clara. Salí sin pensar demasiado, con esa sensación de querer borrar lo ocurrido. Caminé de nuevo por esas calles que conocía tan bien.
El ambiente era el mismo de siempre: luces, voces, movimiento constante. Fue entonces cuando la vi. No era una chica habitual del lugar. Yo ya reconocía a las personas que solían estar ahí, pero ella no. Destacaba demasiado. Era llamativa, segura, con una presencia que me atrapó de inmediato. Principalmente su cuerpo de modelo. Su voz era suave, llevaba el rostro cubierto y su perfume se sentía incluso a distancia. Me habló con naturalidad, me dijo el precio y yo acepté sin discutir. Pagué la mitad y pensé que todo sería rápido y sencillo. En lugar de ir al lugar de siempre, me dijo que nos moveríamos. Subimos a un vehículo que supuse era parte de la rutina de ese ambiente. El trayecto fue más largo de lo esperado. El sitio al que llegamos estaba lejos, más oscuro, más solitario. Sentí una incomodidad difícil de explicar, una alerta que intenté ignorar. Ella se acercaba, me hablaba al oído, y eso bastó para que mi juicio se nublara por completo. Entramos al cuarto y ahí, justo antes de que todo avanzara, me pidió la otra mitad más un pago adicional, algo que no se había mencionado antes. Dudé un segundo, pero terminé aceptando, pensando que después se arreglaría. En ese momento noté detalles que no encajaban del todo. Gestos, rasgos, pequeñas cosas que me hicieron sentir extraño, si todo de cierta manera se relacionaba a una chica trans. Cuando quise reaccionar, ya era tarde. Algo no estaba bien, y lo supe con certeza en ese instante que estábamos por comenzar. En cuanto me di cuenta de que no coincidía con lo que se me había prometido una mujer. Sentí un golpe seco en el estómago. Todo el efecto de la pastilla y el alcohol se me vino abajo de golpe. Intenté detener lo que estaba pasando y pedí que me devolvieran el dinero. Lo hice primero con calma, tratando de mantener la voz firme, pero la respuesta no fue la que esperaba. La actitud cambió por completo. La chica frente a mí dejó de ser amable y empezó a hablarme con un tono más duro, exigiendo que se completara el trato. Yo ya no quería seguir ahí. Me levanté, me vestí a toda prisa y repetí que solo quería irme. En ese momento me dijo que no era tan simple, que el tiempo ya se había perdido y que eso tenía un costo. La discusión se volvió tensa. No hubo gritos, pero el ambiente se cargó de una presión que me dejó claro que estaba en una situación indebida. Decidí salir del cuarto sin mirar atrás, con el corazón acelerado. Al abrir la puerta me encontré con dos hombres esperando. Eran grandes, serios, y no dijeron mucho al principio. Solo me pidieron que pagara lo que debía. Traté de explicar que no tenía más dinero, que lo que llevaba ya lo había entregado. No les importó. Me tomaron del cuello de la camisa y me hicieron entender que no estaba en posición de negociar. Ahí comprendí que todo había sido un engaño, que esa persona no estaba ahí por casualidad y que yo había caído directo en algo que no supe ver. Me revisaron los bolsillos. Se quedaron con mi celular, mi reloj y el poco efectivo que llevaba. Yo solo pedía que me dejaran ir. Les decía que no iba a causar problemas, que no diría nada. Ellos se miraron entre sí y me dijeron que eso no era suficiente, que el tiempo perdido también se cobraba. Antes de que pudiera reaccionar, me dijeron que los acompañara. No fue una invitación, fue una orden. El trayecto se me hizo eterno. Iba sentado, en silencio, mirando por la ventana sin reconocer las calles. Pensé en 1000 cosas al mismo tiempo. En mi familia, en mi trabajo, en lo fácil que había sido meterme ahí por no pensar con claridad. Nadie hablaba. El ruido del motor era lo único que rompía el silencio. Sentía el cuerpo tenso, las manos sudando
la garganta seca. Cuando llegamos sorpresivamente a mi casa, si sabían dónde vivía, supe que el problema no había terminado. Entraron conmigo. Revisaron todo sin prisa, como si supieran exactamente qué buscar. Empezaron a cargar lo que tenía de valor: la televisión, la computadora, las consolas, pequeños aparatos, incluso el dinero que guardaba en una alcancía. Yo me quedé parado, sin moverme, sin atreverme a decir nada. El miedo me tenía completamente bloqueado. Mientras sacaban mis cosas, uno de ellos se acercó y me habló en voz baja. Me dijo que no intentara nada, que sabían dónde encontrarme, que no era buena idea hablar con nadie de lo ocurrido, que esto era una advertencia y que la próxima vez no sería igual. No necesitó decir más. Supe perfectamente a qué se refería. Cuando terminaron, se fueron sin despedirse. Cerré la puerta y me quedé solo en una casa que ya no se sentía mía. El silencio era pesado. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, tratando de entender lo que acababa de pasar. No sentía coraje ni tristeza, solo una especie de vacío y una vergüenza profunda conmigo mismo. Los días siguientes fueron difíciles. Me costaba dormir. Cualquier ruido me hacía sobresaltarme. Salía solo lo necesario y evitaba pasar por esas calles que antes eran parte de mi rutina. Tardé varios días en sentir que podía respirar con normalidad otra vez. No denuncié nada. No busqué explicaciones. Solo seguí adelante, tratando de recomponer lo que quedó. Después de eso, no volví a acercarme a ese ambiente. Ahí terminó todo. Esto me pasó cuando todavía vivía con mi familia. En mi casa, mi papá era extremadamente delicado con ciertos temas. No era de preguntar con calma ni de hablar bien. Si algo no le cuadraba, lo convertía en pleito. Y como yo era reservado, como casi no contaba nada de mi vida y no llevaba parejas a la casa, él se hizo una idea en la cabeza y no la soltó. Empezó con comentarios sueltos, luego con bromas pesadas frente a otros familiares. ¿Y tú qué? ¿No te gusta nadie o qué? ¿Por qué nunca traes a una muchacha? Yo me quedaba callado porque discutirle era peor. Mientras más me defendía, más se crecía. Se inventaba cosas, decía que yo estaba escondiendo algo, que así no era un hombre. Yo sentía coraje, pero también una vergüenza que me apretaba el pecho, porque no había manera de responderle sin que lo tomara como provocación. Un día, ya cansado, hizo lo que se le ocurrió para probar su punto. Llegó de mal humor y me dijo que me alistara, que íbamos a salir. No me dijo a dónde. En el camino empezó a hablar como si ya tuviera todo decidido. Me soltó frases como, ya es hora y hoy se te quita lo raro. Yo no entendía ni cómo contestar. Solo iba viendo por la ventana, sintiendo que me estaba llevando a algo que yo no quería. Cuando llegamos y vi la calle, lo supe. Era esa zona que todos conocen por el ambiente nocturno. Luces, música bajita saliendo de algunos lugares, gente parada como si estuviera esperando, y esa sensación de que todo mundo te ve aunque finjas que no. A mí se me heló la espalda. Yo había pasado por ahí antes, rumbo al trabajo o de regreso, pero nunca me había detenido. Estar ahí, con mi papá, me hizo sentir expuesto, como si me hubieran quitado la ropa en plena calle. Mi papá caminaba como si él fuera el dueño del lugar. Hablaba fuerte, sin pena. Se acercó a un grupo y empezó a negociar cosas que yo ni quería escuchar. Me puso dinero en la mano y me empujó, literal, como si yo fuera un encargo. Yo me quedé tieso.
no por miedo a las mujeres, como él decía. Era miedo a la situación, a la presión, al ridículo, a que alguien me reconociera, a meterme en un problema. Intenté decirle que no. Primero bajito, luego más claro. Vámonos, por favor. Mi voz me salió rara, como si estuviera tragando piedras. Él se volteó con una cara que nunca se me olvida, de esas de orgullo herido. Y ahí, enfrente de todos, se enojó. Me jaló del brazo y me sacó de la calle como si yo fuera un niño. En el camino me empezó a soltar cosas que todavía me retumban, que lo había hecho pasar vergüenza, que lo dejé como tonto, que yo era un ingrato, que él estaba intentando ayudarme y yo lo humillaba. Yo no respondí. Solo quería llegar a la casa y encerrarme. Esa noche fue un infierno. No me habló bien. Se la pasó haciendo ruido, aventando cosas, como para que yo sintiera la tensión. Y al día siguiente lo remató. Me dijo que la próxima vez iba yo solo, que él no pensaba volver a hacer el ridículo por mí, que si yo no me componía, él iba a hacer que me compusiera a la fuerza. No lo dijo como consejo, lo dijo como amenaza. Pasaron días pesados. En la mesa, silencio. En la casa, miradas. Yo sentía que me estaban empujando a algo solo para que mi papá se quedara tranquilo, como si mi vida fuera un trámite para su orgullo. Hasta que un día llegó y me aventó dinero en la cama. Ahí está. Ya sabes dónde. No quiero cuentos. Me quedé viendo los billetes con un nudo en la garganta. Pensé en no ir. Pensé en esconderme, en inventar algo. Pero lo imaginé gritándome, exhibiéndome con la familia, diciendo cosas peores. Y algo dentro de mí se rindió. No por gusto, por cansancio, por miedo a lo que me iba a hacer en la casa si no obedecía. Fui solo. Ese día caminé hacia esa calle sintiéndome observado desde antes de llegar. El ambiente era el mismo, pero ahora se sentía más pesado porque yo iba directo, sin nadie al lado. Intenté actuar normal, como si supiera lo que hacía. Pero me sudaban las manos, mi corazón iba rápido. Yo solo pensaba, que sea rápido, que nadie me reconozca, que no pase nada raro. Entonces la vi. No era como las demás. Se veía demasiado arreglada, demasiado perfecta. Traía cubrebocas y una gorra, como si no quisiera que se le viera bien la cara. Tenía perfume fuerte y una forma de moverse segura, como si ya supiera quién iba a caer. Se me acercó con calma, habló bajito y me dijo un precio sin rodeos. Yo no sé por qué, pero en lugar de sentir alivio, sentí una presión más fuerte, como si al hablar conmigo ya me hubiera puesto una etiqueta. Miré el dinero que traía y pensé que me alcanzaba para más. No era que yo quisiera más, era que mi mente estaba desesperada por terminarlo y salir de ahí sin quedarme atorado. Y ahí fue cuando ella, como si me leyera la cara, me dijo que podía ir con una amiga. Para que estés más tranquilo, me soltó. Al minuto apareció la otra, igual de llamativa, pero con una actitud distinta. Menos sonrisa, más mirada fija. Me saludó como si ya estuviera todo pactado. Yo noté algo raro. Se entendían sin hablar. Yo todavía ni decidía bien, y ellas ya actuaban como si yo ya hubiera aceptado todo. Les dije que sí, casi por inercia, y la primera me dijo que no era buena idea quedarse ahí, que era mejor moverse, que había lugares más seguros donde nadie molestaba. Mi cabeza me gritaba que no, que eso era lo que siempre dicen cuando te quieren sacar de la zona.
pero otra parte de mí quería salir de esa calle ya. Quería alejarme de las miradas y de la vergüenza. Acepté. Grave error. Caminamos unas calles y subimos a un carro que parecía de aplicación, pero sin detalles claros. El chofer no dijo nada, ni volteó. La primera se sentó cerca de mí, me tocaba el brazo, me hablaba cerca, como para que yo dejara de pensar. La segunda iba más seria, mirando el camino. Yo intenté preguntar a dónde íbamos y me respondieron con frases vagas. Cerca, tranqui, aquí no conviene. Conforme avanzábamos, la zona se volvió más oscura. Menos gente, menos comercios, más silencio. A mí se me apretó el estómago. Quise decir que me bajaba, pero me dio miedo quedar como tonto. Me dio miedo que se burlaran. Y me dio miedo que si armaba algo, me metiera en problemas ahí mismo. Llegamos a un lugar que no era el típico motel de paso. Se veía más escondido, con un acceso discreto, como si no quisiera ser visto. Pasillos largos, poca luz, olor fuerte a aromatizante. Subimos rápido, sin cruzarnos con nadie. Eso, en vez de tranquilizarme, me puso peor. Sentí que era un lugar donde nadie escucha, donde nadie pregunta. Entramos al cuarto. Tenía una luz tenue que hacía que todo se viera raro. Música bajita, un silencio raro debajo de todo, como si hubiera un zumbido constante. Yo di unos pasos y me quedé quieto mirando alrededor. Las chicas optaron por ayudarme a quitarme la ropa. Yo, con nervios de no saber qué hacer, solo me susurraban que me dejara llevar. Yo hice lo que tenía que hacer, pero algo llamó mi atención. En una esquina vi una luz mínima, casi escondida, como un puntito. Me acerqué tantito y lo confirmé. Parecía una cámara. Volteé a verlas. La primera, sin perder la calma, me dijo: «Es por seguridad». La segunda solo me miró, como esperando mi reacción. Yo sentí que la boca se me secaba. Les dije que no, que así no, que yo no quería estar ahí. Me habían grabado. Dije que me iba. La primera sonrió como si le diera risa y me soltó una frase bajita, tranquila, pero pesada. ¿Seguro? Fui hacia la puerta. Puse la mano en la chapa y en ese momento noté que no era un seguro normal. Se sentía distinta, como si estuviera cerrada de otra manera. Me dio un escalofrío. Volteé otra vez y ya no estaban sonriendo igual. Era como si, en el segundo en que dije que me iba, todo hubiera cambiado. Ahí supe que esto no era lo que yo creía, y que yo, por obedecer a mi papá y por no pensar con calma, me había metido a un lugar donde salir no iba a ser tan fácil. Me quedé con la mano en la chapa, tratando de girarla otra vez. No cedía. No era que estuviera atorada, era que estaba cerrada. Volteé despacio, sin querer mostrar pánico, y vi que la segunda ya estaba más cerca de la puerta, como si se hubiera colocado ahí a propósito. «No te pongas así», me dijo la primera, todavía con la voz suave. «Solo es protocolo». Yo le respondí que no, que yo no aceptaba estar grabado, que me devolvieran mi dinero y me iba. En cuanto dije dinero, la atmósfera se endureció. La primera dejó de hablar como coqueteo y empezó a hablar como quien está siguiendo un guión. «Aquí no se devuelve nada», me soltó. «Tú ya entraste. Tú ya aceptaste». Intenté mantenerme calmado. Les dije que fue un malentendido, que yo no quería problemas, que solo me iba a retirar. La segunda me miró fijo, sin pestañear, como midiendo qué tan nervioso estaba. Luego señaló la esquina del cuarto, donde estaba esa lucecita. «Relájate», dijo, «es por tu bien». Yo sentí un hueco en el estómago. En mi cabeza se repetía una sola idea:
Salte ya. Pero cada paso que daba hacia la puerta, ellas se movían también, sin tocarme, sin empujarme, solo bloqueando el camino con el cuerpo. No era una pelea, era una presión silenciosa, como si me estuvieran encerrando con pura postura. A ver, dije, tragando saliva, dime cuánto es y ya. Pero abran la puerta. La primera sonrió, como si eso fuera exactamente lo que quería escuchar. ¿Ya ves? Así es más fácil. Me dijo una cantidad que no estaba ni cerca de lo que habíamos hablado. Me ardieron las orejas del coraje. Le dije que eso era un abuso, que no tenía sentido. Ella no levantó la voz. No se alteró. Solo me dijo que el cuarto, el tiempo y la seguridad se pagaban aparte. Y que si yo me ponía terco, se complicaba. En ese momento escuché un sonido en el pasillo. Pasos. Un roce como de llaves. La puerta se abrió por fuera sin que yo la tocara. Y asomó un hombre, el típico que no necesita gritar para imponerse. No traía uniforme, pero su manera de pararse decía que mandaba ahí. Miró el cuarto. Nos miró a nosotros. Y me miró a mí como si yo fuera el que estaba fallando. ¿Qué pasa?, preguntó, seco. Yo intenté hablar primero. Le dije que yo ya me quería ir, que esto no era lo que me habían dicho, que yo no aceptaba nada raro. El hombre no me dejó terminar. Alzó la mano, como pidiéndome silencio. Aquí se viene a lo que se viene, dijo. Y aquí no se hace show. Yo sentí que la garganta ¿Dónde estaba esa lucecita? Le dije que no estaba haciendo show, que solo quería salirme. Él volteó hacia la cámara, como si la estuviera recordando, y luego me soltó la frase que me dejó helado. Tú tranquilo, aquí todo queda grabado. Ni se te ocurra contar nada. No lo dijo como amenaza directa. Lo dijo como si fuera un dato, como si esa sola realidad ya fuera suficiente. En ese instante me cayó el peso completo de lo que estaba pasando. No era solo el dinero, era control, era miedo, era vergüenza utilizada como candado. El hombre se acercó lo suficiente para que yo sintiera su presencia, sin tocarme. Me habló bajo, casi como consejo. Arregla esto como adulto. Pagas lo que falta, no armas problema y te vas. Así de fácil. Yo estaba atrapado entre dos cosas: salir de ahí sin que se pusiera peor y no ceder a algo que claramente era una trampa. Pero en esa situación, mi cuerpo no pensaba en orgullo. Pensaba en sobrevivir el momento. Pensaba en salir por mis propios pies. Saqué lo que traía y se los di. No fue suficiente. Me pidieron que completara con transferencia. Yo les dije que no podía, que no tenía. La primera me señaló mi celular, como si fuera obvio. Con eso, en ese punto ya no era negociación. Era hazlo y vete. Abrí el celular con manos temblorosas. Me dieron un número. Hice la transferencia con el corazón martillándome el pecho. Mientras lo hacía, la segunda se me quedó mirando, como esperando que yo intentara algo. Cuando por fin se confirmó el pago, el hombre hizo un gesto con la cabeza, como dando por terminado el asunto. Abrió la puerta y me dejó pasar, pero antes de que saliera, se inclinó un poco y me repitió, con calma: no bloquees números, no digas nada y no regreses. Bajé las escaleras casi corriendo, pero sin correr. Caminé rápido, sin voltearme, con esa sensación de que si aceleraba demasiado, alguien iba a salir detrás. Afuera el aire me pegó como si fuera la primera vez que respiraba en horas. Me subí al primer transporte que pasó, sin pensar si era el correcto. Solo quería alejarme. Esa noche llegué a mi casa con la cabeza hecha pedazos. No dormí. Me senté en la cama, mirando la pared.
oyendo cualquier ruido como si fuera una señal. Me bañé 2 veces, como si el agua pudiera borrar el miedo. Y al mismo tiempo me ardía la cara de pura vergüenza, no por lo que fui a hacer, sino por haberme dejado llevar por la presión de mi papá y por no escuchar mi intuición cuando algo no se sentía bien. Al día siguiente me llegó el primer mensaje de un número desconocido. No decía mucho, solo «¿Todo bien, verdad?». Y abajo un emoji, como si fuera broma. Me quedé helado. Luego llegaron más. A veces eran frases cortas. «No la vayas a regar». «Acuérdate, no te hagas». Nunca ponían detalles, pero el tono era suficiente para que yo entendiera. Me mandaron una foto del edificio, desde afuera, como para recordarme que ellos sabían dónde estuve. Después una captura con mi nombre, como sacado de alguna parte. Ahí me di cuenta de que no solo era el video, era que ya me habían rastreado. Días después, un hombre que no conocía se me quedó viendo afuera del trabajo. No hizo nada. Solo se quedó parado, fumando, como si estuviera esperando que yo lo notara. Cuando volteé otra vez, ya no estaba. Esa clase de cosas te destruyen la cabeza. Empiezas a dudar de todo, de si de verdad lo viste, de si te están siguiendo o si tú te estás volviendo paranoico. Cambié mi ruta. Dejé de pasar por esas calles. Salía más temprano, llegaba por otros caminos, aunque me tardara el doble. En la casa mi papá me preguntó si ya había ido. Yo le mentí. Le dije que sí, que todo bien, que ya. No por orgullo, por miedo. No quería que me sacara más información. No quería que me volviera a empujar a ese lugar. Los mensajes siguieron por semanas. Luego se calmaban unos días y regresaban. A veces solo una llamada perdida. A veces un «¿Cómo estás?», que parecía inocente, pero que te deja sin aire. Yo nunca respondí. Nunca los reté. Solo dejé pasar el tiempo, esperando que se cansaran. Y un día, meses después, vi algo en las noticias. No era exactamente mi historia, pero era el mismo patrón. Hablaban de una red que operaba con trampas, con engaños, con lugares controlados, con grabaciones y chantajes. Decían que muchas personas caían porque creían que era más seguro, por cómo se veían quienes los abordaban, por el trato fino, por la promesa de discreción, y que todo estaba armado para que la víctima sintiera vergüenza y no denunciara. Me quedé viendo la pantalla con el estómago revuelto. No sentí alivio, sentí coraje y al mismo tiempo una confirmación amarga. Yo no imaginé nada. Sí era una trampa. Yo solo fui uno más. Desde entonces no volví a pasar por esa avenida. Ni de día. Si tengo que rodear, rodeo. Si tengo que tomar otra ruta, la tomo. Y si alguien me pregunta por qué, solo digo que no me gusta esa zona. Después de eso, no volví.